Hola amigos, sean todos bienvenidos al culto de este día. Sabes, Dios tiene una palabra profética en tu vida, así que prepárate, porque en los siguientes minutos cualquier cosa puede suceder. Dios te bendiga. Esta hora donde estamos hablando, proclamando y abriendo lo que se llama lo sobrenatural. Lo sobrenatural es muy amplio y es por eso que he tratado de poner por lo menos en estas tres selecciones lo esencial para poder ver lo sobrenatural. Hoy voy a hablar de la impartición profética. Así que vamos a orar. Padre, yo doy gracias por esta gran bendición que me das de poder en esta hora, en este día miércoles, enseñar tu palabra. Bendice, Señor, desde ya a todos aquellos que nos están viendo en este día. Damos gracias por la oportunidad que nos das y desde ya oramos y reclamamos tu promesa por los méritos de Cristo. Amén. Bueno, mis queridos, mis queridas, espero que tengan su lápiz, su cuaderno. Hoy vamos a hablar de impartición, como ya señalé. Estuvimos hablando sobre la presencia de Dios en la clase anterior. Qué tan importante de movernos en esa dimensión, de traer la presencia de Dios. Hablamos de tres aspectos de la presencia de Dios. Hablamos de la omnipresencia, la presencia manifiesta de Dios. Estuvimos hablando y la presencia personalizada de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar en estos tiempos que es tan importante de impartir. Nosotros recibimos, damos, impartimos. Y eso es lo que vamos a hablar en este tiempo. Muchas veces queremos solo vivir experiencias, pero no estamos dispuestos a entregar cosas en esa experiencia. Todos queremos vivir experiencias sobrenaturales, pero para que eso vaya creciendo, nosotros tenemos que ir entregando de la misma forma, hablando, intercediendo, orando, poniendo las manos por los enfermos, etc. Entonces, espero que en esta hora que voy a hablar, esto lo podamos aprender todos. Todas las lecciones que estoy hablando apuntan a eso. Creo que me quedarán unas 5 o 6 lecciones y terminaría esta etapa para entrar en otra unidad que va a ser importante y que vamos a ver cosas grandes de parte de Dios. Entonces, entro de lleno a este tema. Yo espero que la podamos aprender. Siempre busco términos sencillos, fáciles, que ustedes puedan dominar. Y lo que es importante esto es que debemos creer que por fe nosotros oramos. O sea, nadie, ninguna persona de nosotros va a orar sin fe. O sea, todos los que vamos a orar, vamos a pedir al Padre, oramos con esta determinación de que lo que pedimos, también recibimos. Por eso la Escritura dice, el que busca halla, el que llama se le abrirá. O sea, entramos en esa dimensión, orando porque creemos que vamos a recibir. Por otro lado, nosotros somos llamados a orar también por los enfermos. No necesariamente los que tengan dones de sanidades pueden orar. Todos nosotros tenemos que orar por aquellos que están enfermos. Ahí nosotros recibimos y estamos también dando. Pero este tiempo hay algo que se va a hacer más grande, más notorio, es cuando impartimos. Y vamos a definir ese concepto porque la impartición es algo que en nuestro lenguaje es muy básico, pero en el lenguaje, en el idioma que fue escrito en el Nuevo Testamento, en este caso en griego y en el Antiguo Testamento en hebreo, es mucho más rico poder entender lo que originalmente nuestros padres apostólicos escribieron para que nosotros pudiéramos recibir esa información y también entregarla. Entonces, vamos a ver los aspectos sobrenaturales de la impartición. Vamos a ver el mensaje de la impartición
que cuando impartimos, eso trae sanidad, trae liberación, trae bendición y las buenas nuevas del Evangelio. Eso es lo que trae la impartición. Entonces, vamos a ver por lo menos 5 palabras que en la Biblia nos señala sobre esa palabra, y pónganlo bien, de la palabra impartir. Lo primero que vamos a definir el concepto desde la perspectiva bíblica, la palabra impartir. O sea, del más pequeño al más grande, del que tiene menos conocimiento al más conocimiento, estamos llamados a nosotros impartir. O sea, no basta con solo recibir la información, sino para que esa información sea real y se manifieste y sea ejecutable y podamos ver los beneficios de ese mensaje que hemos recibido, indudablemente impartiendo. Y voy a poner un ejemplo pedagógico para entrar de lleno después a definir. Es lo mismo que un médico. El médico puede recibir la teoría, pero tiene que ahora entrar de lleno a abrir a alguien. ¿Me entiendes? Darle el primer medicamento, hacer los primeros exámenes, etc. Pero si es teoría, eso nunca va a ver si funciona o no. ¿Me explico? Entonces, lo mismo ustedes son maestros, pueden tener dones de sanidades, dones de liberación, todos los 9 dones, los otros dones que habla la Biblia, nunca lo van a ver en forma activa, sino al menos lo imparte. Entonces, ya definiendo eso del concepto pedagógico, vamos a ver la primera palabra, dar. La palabra dar en el griego, y esto voy a mencionar, va a sonar un poquito rara la palabra, pero para que ustedes aprendan y se hagan un vocabulario de estas cosas del concepto dar. La palabra dar es metadidomi. Todo junto, metadidomi. Todo junto. Es donde nace la palabra dar. La palabra en sí significa dar una parte. ¿Se fija? También significa dar y liberar. También significa liberar algo de valor, algo que estaba perdido, detenido, tomado. Alguien lo va a tomar y lo va a liberar. También significa liberar algo de valor a otra persona. Eso significa la palabra, el concepto de dar. Fíjese que estamos solo definiendo una palabra en el griego, la palabra metadidomi, que es la palabra dar. Y vamos a ver algunos textos que nos van a ayudar a entender un poquito lo que estamos diciendo. Yo creo que anoten estos textos. Benjamín me va a ayudar a ponerlo en pantalla. En Romanos capítulo 1, verso 11. Aquí la palabra dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmado. Entonces, la versión que ustedes tienen dice, porque deseo veros para comunicaros. Dice, para comunicaros. Aquí la palabra, la palabra comunicar está, aquí es la palabra dar. Justamente, gracias a Benjamín por ponerlo en naranjo. Y dice, un don espiritual a fin de que sea confirmado. Entonces está dando algo, está comunicando algo, pero al mismo tiempo lo está entregando para que eso sea así. Vamos a Lucas 3:11. Libro de Lucas, capítulo 3, versículo 11. Estoy buscando mi Biblia. Javier me ganó y dice así, dice, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, ahí está la palabra dar,
que la tenemos ahí en español, dice algo que no tiene, de algo que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Entonces, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que no tiene que comer, haga lo mismo. Entonces, está hablando de dar, de entregar. ¿Se fija? Hay algo doble. Esa persona está recibiendo algo doble, pero al mismo tiempo está entregando. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, la palabra ahí clave es entregaros, sino que también, dice el texto, nuestra propia vida, porque habéis llegado a seros muy queridos. Entonces, aquí está entregando algo que tiene mucho valor. Ahí está la palabra metadidomi. Entonces, tenemos un aspecto bíblico que está relacionado con la palabra impartir. Vamos a la segunda palabra. La segunda palabra que vamos a ver es la palabra impartir. Entonces, la palabra impartir también se va a escuchar un poquito raro, porque no es lo mismo que la palabra que definimos anteriormente. Es la palabra prosana, escríbanla, prosana, todo junto, titemi, todo junto. Suena rara la palabra. Es prosana, titemi. Esa palabra prosana, titemi, significa entregar, conferir, colocar dentro. Se fija que es distinta a la palabra de arriba. Es entregar, conferir, colocar dentro. Ahí es la que está afuera. Entonces, esta palabra la podemos encontrar en estos textos. Gálatas 1:26. Anótenlos. Gálatas 1:26. Veámoslo. Gálatas capítulo 1, versículo 26. Gálatas 1:26. Dice así. Perdón, no es 1:26, es 1:23. Dice, solamente oía de decir aquel que en entró tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otros tiempos asolaba. Entonces, aquí podemos ver la palabra cuando dice aquel que en otros tiempos nos perseguían. O sea, indirectamente había algo que estaba haciendo mal, pero cambia la acción. Ahora predica, la palabra es ahora. Eso ahora predica la fe. Está entregando algo. ¿Se fija? Entonces, esa palabra ahora es la palabra que está hablando de impartir. Es la palabra prosanatimedi. Tenemos ese concepto. Se fija usted, le estamos entregando ante lo que hacíamos mal. Ahora lo que estamos haciendo es testificando lo que éramos malos. Ahora testificamos para bien. Eso es el testimonio. Eso lo entregamos. Entonces, para que nosotros vayamos creciendo en los dones, en capacidades, en sabiduría, nosotros somos llamados a testificar, a hablar, a entregar lo que Cristo ha hecho con nosotros. Y la tercera palabra, mire, esto importante, es la palabra que vamos a ver, depositar. La palabra depositar. Aquí también va a haber una palabra rara griega. Si ustedes no lo notó bien, no importa, pero está notando la palabra depositar. Es
¿Para qué? Es parateque. Parateque. Es la palabra parateque. De ahí nace la palabra depositar. Significa poner algo con darle un lugar a otro. Es darle un lugar a otro. Depositar algo a otro. Estamos depositando algo a otro. Vamos a ver segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, aquí la palabra que está hablando de guardar, está entregando algo. Hay algo se está guardando, algo está entregando en la vida para aquel día. En otras palabras, Dios está viendo eso. Y está viendo eso, son activos espirituales para que cuando Él lo llame a su presencia, Él sea reconocido. ¿Se fija? Eso es lo que está hablando. O sea, en otras palabras, Él califica para algo que Él va a entrar. Entonces ahí tenemos la palabra, Él está poniendo algo. Y eso justamente es con qué, con la palabra de Dios. Y vamos a la número 4. La palabra número 4 es comunicar. La palabra comunicar. Esta palabra comunicar en el griego tiene dos sentidos. Lo que estamos entregando tiene dos sentidos. Es una impartición de algo y darle una parte a alguien. Estamos comunicando, hay una impartición de algo y le estamos dando una parte a alguien. Cada uno de nosotros que tenemos dones, tenemos capacidades. Nosotros siempre tenemos que identificar a aquella persona que no tiene nada, aquella persona que necesita algo de nosotros. Cuando le comunicamos la verdad a esa persona está atenta a oír y está recibiendo, pero necesita algo más. Puede ser una liberación, puede ser una bendición, puede ser una sanidad y una provisión. Esas cosas puede esa persona que nos está oyendo espera de nosotros. Y eso es lo que constituimos nosotros, lo que se llama milagros. Lo que ya señalé en otras clases, hay milagros, hay señales, etc. Pero todas esas cosas se materializan para aquellos que imparten. Cuando nosotros impartimos algo, estamos liberando una dimensión espiritual. Y vamos con la número 5. Encomendar. Por último está la palabra encomendar. Es indicar a otro. Es la palabra también redimir una cosa a otro. Eso indica. Veamos Hechos 26:12. Hechos capítulo 26, versículo 12. Hechos capítulo 26, versículo 12 dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. O sea, lo que está hablando el apóstol, que él tenía una tarea, está haciendo una tarea. Él venía cumpliendo una labor. Y en ese momento el Espíritu Santo viene y le habla a Cristo a su vida. Está encomendado. Esa palabra se nos encomienda a nosotros también. ¿Qué nos encomienda? Cuando uno lee el libro de Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, de hacer discípulo,
es la misma palabra que se usa aquí en este pasaje, que nosotros tenemos poderes del cielo para efectuar esas tareas. Entonces, como podemos ver, tenemos las 5 palabras que la encontramos en la Biblia y que ya nos señala algo. Por eso, miren, que esto es importante. Aquel que quiere finanza tiene que orar por otros que son pobres. O sea, nunca va a crecer si esa persona quiere finanza, no ora por un pobre, por un necesitado. Aquel que quiere usar el don de sanidad tiene que orar por enfermo. ¿Me entiende? Tiene que dar, o sea, para que crezca eso. Aquel que quiere entrar a la liberación tiene que aprender a liberar. Aquel que quiere orar tiene que enseñar a orar y reclutar gente a orar. Aquel que quiera ser maestro tiene que reclutar gente neófita, o en otras palabras, ignorante en las escrituras, y enseñar para que esto crezca. Pero si no, todo el tiempo nosotros estamos solo aprendiendo y no entregando, nosotros nunca vamos a crecer. Nunca, o sea, nunca vamos a ser promovidos. Es lo mismo que los niños, estamos pegados en el mismo curso. Entonces, todos ustedes, todos nosotros estamos llamados a entregar. Recibimos para entregar. ¿Está claro eso? Levanten la mano para saber que lo entendieron bien. Gracias. Entonces, como hemos señalado, van a haber personas enfermas, van a haber personas drogadistas, van a haber personas pobres. Yo tengo que pedirle al Espíritu Santo que me vaya dando la guía para poder sacarlo del estado que está. Y esos son los dones que empiezan en mí a funcionar. Vamos a ver ahora, y anótenlo por ahí, en el punto 2, la impartición del Antiguo Testamento. Vimos en el Nuevo, ahora en el Antiguo Testamento. Vamos a verla. No voy a poner las palabras hebreas, sino voy a dar el conocimiento para ir avanzando, porque quiero llegar a sanidades. La impartición del Antiguo Testamento lo podemos ver en Deuteronomio, capítulo 34, versículo 9. Búsquenlo, mire. Es el modelo de impartición bíblica. Entonces, aquí vemos cómo Moisés imparte sabiduría de su propia vida al ministerio de Josué. Dice así, en el 34:9, dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Se fija, él impuso las manos. Lo que él tenía entregó. Y él se llenó de esa sabiduría. Hay una impartición. Entonces lo vemos en el ministerio de Josué. Y Josué basó su deseo, porque él deseaba tener ese espíritu de sabiduría que tenía indudablemente Moisés. El segundo caso que tenemos en la Biblia es Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. El segundo caso que tenemos en el Antiguo Testamento. Búsquelo. Segunda de Reyes 2:9. Dice que cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pídeme lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Aquí hay una impartición. Él deseaba con desesperación lo que Elías tenía. Y él tuvo eso. Si uno analiza el 10, el versículo 10, en 2 Reyes capítulo 2, 9, 10, vamos a leer. Dice que Elías dijo, cosa difícil has pedido.
si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Pero ¿qué vemos? Veamos el 13. Dice que alzó luego el manto de Elías, porque quedó eso con él. Dice que se le había caído y volvió, y con ese manto, con el caliz, dice que paró la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, y se apartaron uno a otro lado, y pasó Eliseo. Qué tremendo esto. Este es un manto. En otras palabras, el manto de Elías reposó en Eliseo. Y estaba ahora en la autoridad de Eliseo el proseguir la tarea ministerial de Elías. Esa es la impartición que podemos ver en el Antiguo Testamento. Yo creo que vean un texto más, por favor. La impartición es tan importante, por eso yo quiero decir, si nosotros queremos ver cosas, eso es lo que hago yo, de impartir cosas, el conocimiento, la escritura, la palabra profética, el entregar, la consejería. Pero ahora ustedes tienen que enseñar a otro, ustedes tienen que orar por otro, ustedes tienen que hacer la obra evangelista. El ministerio nuestro es un ministerio completo, que están bajo esta cobertura. Pero ahora para que crezca esto y se multiplique, tienen que hacerlo. El apóstol Pablo siempre habló en la iglesia, vamos de nuevo a Romanos 1:11, de la impartición. Y él le escribe esta carta a los romanos, a la iglesia de Roma. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. O sea, él deseaba activar a la gente. Dice, a fin de que sean confirmados. Él quería reconocerlos. ¿Y cómo lo reconocía? A través de los dones. Si uno analiza 1 Corintios capítulo 12, él impartió dones. 1 Corintios capítulo 12, verso 11. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces podemos ver que a través del Espíritu Santo se impartió fuerza, se impartió sabiduría, se impartió unción. ¿Y para qué? Para que la administración fuera la iglesia creciendo. Y esa es la manera donde Dios se glorifica. ¿Me explico? Por eso es importante que esto vaya creciendo. Si usted recibe conocimiento de Dios, pero lo tiene usted y no lo entrega, usted nunca va a poder ver una dimensión, una unción, revelación de lo que usted está aprendiendo. Usted tiene que entregarlo. Y eso es lo que hace lo sobrenatural. Por eso necesitamos vivir lo que llamamos la fe. ¿Para qué? Y aquí voy terminando con la impartición. Las 10 características de la impartición sobrenatural. Por eso todos ustedes tienen que entrenar gente. Todos tienen que entrenar Rafael, Romina, Ingrid, los que me están viendo, mi esposa, Benjamín, Jimena. Tienen que tener un espacio. Ustedes no pueden decir, no, yo no tengo. Somos llamados. En la forma como la iglesia va a ir creciendo, cómo se va a ir expandiendo, cómo se va a ir logrando, orando, declarando, decretando. Entonces, estas son características de la impartición. ¿Ya? Entonces, número 1, ¿qué tenemos que establecer en la impartición? Fe para establecer lo sobrenatural. Número 1, ¿lo está anotando? Me imagino. Fe para establecer lo sobrenatural. O sea, la gente hay que darle fe. Hay que hablarle fe. La gran crisis de hoy es una cuestión de fe. La fe es un gran problema que hoy tenemos.
La gente pasa adelante con miedo, pasa adelante con temor, pasan enfermos, pero la mayoría de ellas tienen problemas de fe. La gente va al altar, va a orar porque carece de fe. Por eso uno imparte fe. ¿Cómo imparte fe? Hablando palabra de Dios, transmitiendo el mensaje de Jesucristo. Y eso tiene que hacerlo usted. La fe tiende a irse. Y tiende a irse porque entramos mucho en lo natural. Escuchamos mucho tragedia, muchas cosas, muchas noticias, tiende a bajar. Por eso dice que la fe viene por el oír. Lo que escuchamos es la palabra. Y eso nuevamente nos levanta. Entonces, número 1, nosotros somos llamados a impartir fe. Número 2, nosotros debemos manifestar los dones espirituales. Número 2, tenemos que manifestar los dones espirituales. El don de la administración, el don de la sabiduría, el don de la liberación, el don de sanidad, el don de hablar en lengua, el don de la profecía, etc. Nosotros tenemos que ministrar, tenemos que entregar esto y tenemos que manifestarlo, no podemos callarlo. Entonces, número 2, tenemos que manifestar los dones espirituales. El que habla en lengua tiene que hablar en lengua. ¿Ya? Número 3, nosotros tenemos que manifestar milagros. Los milagros. Milagro de provisión, milagro de sanidad, milagro de restauración, milagro en los matrimonios, milagro en los jóvenes. Número 4, nosotros tenemos que manifestar las señales. Número 4, tenemos que manifestar las señales. Nosotros tenemos que entregar señales. Y ahí ya ustedes ya saben, el que habla en lengua, el que libera a los demonios, tienen que verse la manifestación, milagro en los recursos, milagro en la profecía, etc. También tenemos que manifestar las maravillas. Las maravillas, el hacer crecer dedo, hacer crecer muela, que los ciegos vean, etc. También tenemos que manifestar juicios. ¿Qué manifestar juicios? Sobre brujos, sobre hechiceros, sobre las maldiciones, etc. Por eso la impartición está para eso, para manifestar juicio. Juicio al mal, juicio al pecado, juicio a la pobreza, a la miseria, al cáncer, a las enfermedades. Ese es el aspecto crucial de la impartición sobrenatural. Otra característica es para ver lo sorprendente de Dios. Manifestamos lo sorprendente de Dios. Entiendo que un pastor oró para que hubieran recursos y lloró para que se manifestaran los recursos sobrenatural. Y él dijo que se manifiesten los recursos y que se manifestaran para dar. ¿Y cómo se manifestó? En los bolsillos, en su chequera, en sus carteras, para que ellos pudieran dar. ¿Se fija? Eso era lo sorprendente de Dios. Número 8 o 7. Para ver la manifestación de lo sorprendente a los de repente. Lo sorprendente es cuando viene algo de repente. Algo inusual, algo hizo un giro, cambió la historia de esa casa, cambió la historia de ese joven, cambió la historia de esa familia. No lo esperaba. Eso es el de repente. Es cuando cambia abruptamente algo que le da un giro para todo el resto de su vida. Eso debemos manifestar. También es para abrir temporadas. ¿Por qué es importante la impartición? Es para abrir las temporadas. Hay temporada de sequía, hay temporada de abundancia, hay temporada del espíritu, hay temporada de lluvias espirituales, hay temporada de sanidad, de liberación, de restauración, etc. Y por último, la impartición sobrenatural es para
es para cambiar atmósferas. Las atmósferas de incredulidad, de pecado, de miseria, de pobreza, de enfermedad. Entonces, aquí tenemos ya completo el tema de la impartición. Ahí tienen completo. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si usted se queda callado, usted no hace nada, no habla, no dice ni pío, no habla nada, no, no dice nada, no manifiesta nada, o sea, puro aprender, aprender, aprender. ¿De qué sirve? Nunca va a ser promovido a dones más grandes, a cosas más extraordinarias. Usted tiene que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Entonces, ¿la impartición es importante? Sí, porque recibimos, damos, impartimos. Recibimos, damos, impartimos. Eso es lo que hacemos nosotros. Es una ley de Dios. Por eso nosotros recibimos ofrenda, una sanidad. Estamos llamados a orar por otro. El que Dios le sanó cáncer tiene que orar por cáncer. El que, por ejemplo, el que fue sanado por una columna tiene que orar por columnas. El que fue liberado tiene que orar por liberación, etc. Esa es la impartición. Entonces ahora pongan como subpunto, porque ahora vamos a mostrar algo que sí van a aprender y que a muchos les gusta. Y dice que cuando uno habla de estos temas, el ángel del Señor se manifiesta en nuestras casas, en nuestras vidas. Cuando hablamos de estos temas, dice que es tanto que los ángeles vienen. Así me enseñaron a mí, que cuando uno habla de estos temas, los ángeles aparecen. Vamos a ver los fundamentos bíblicos de la sanidad. Abra el libro de Lucas, capítulo 9, verso 1-2. Lucas, capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice la Escritura, especialmente Lucas, capítulo 9, Lucas 9, versículo 1 y 2, dice que habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, no una, sino diversas. No un demonio, sino diverso. Y el versículo 2 dice, y los envió a anunciar, a predicar o a enfatizar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Eso dice ahí. ¿Se fija? Entonces le dio poder, le dio un tremendo poder. Para eso nosotros necesitamos lo que se llama una guía. Para comenzar a vivir experiencias sobrenaturales. Y para no caer en extremos. Jesús siempre entrenó a sus discípulos. Le enseñó cómo hacer milagros. Le enseñó cómo hacer las sanidades. Le enseñó también cómo liderar. Le dio una guía. Nosotros tenemos que enseñar. Y esta es la guía que vamos a estar poniendo hoy. Esto es para no caer en excesos. Fíjese que en una oportunidad Jesús hizo tremendos milagros y la gente fue por el pan, por los peces a comer comida, porque había hecho un milagro. ¿Qué hizo Jesús? Dice que se retiró. Y se retiró, dice que se fue por la orilla. ¿Y por qué? Porque la gente, miles y miles de gente lo buscaban solamente por esa señal. Pero no lo buscaban por cambiar. Él se retiró. Hay momentos donde nosotros podemos hacer milagros, pero hay momentos nosotros no podemos estar orando. Es cuando la gente va y creen que andamos con una bolita de cristal
y creen que somos brujos. ¿Y qué dice Dios? A veces me van a preguntar, me van a consultar, me dice, ¿qué dice Dios? Yo le digo, en este momento no me dice nada, porque no somos brujos, no andamos con una bolita, no andamos con esa bolita de decir, espera un poquitito, veo, hermano, aquí veo esto, otro. No, pues sí, no siempre es así. Esto es algo de Dios, no es algo de nuestro. Entonces, es para no caer en extremos, para no caer en excesos a causa de falta de entendimiento. Por eso es importante que cada sanidad, cada cosa que hacemos, debe estar basado en las escrituras, en los principios escriturales de la sanidad y de lo sobrenatural. No podemos caer en extremos. Eso está documentado en la Biblia y tenemos que regirnos por ellas. Muchos están buscando hoy día personas con enfermedades terminales, con cosas en los altares. Y ahí la iglesia tiene que orar para manifestar lo sobrenatural y los altares. Pero tampoco caer en el excesos. Tenemos que buscar el equilibrio escritural de las sanidades. Vamos a definir este concepto porque la idea es orar. Hay hermanos que a veces prefieren que paguen 30 millones, 20 millones de pesos y los pagan por operaciones. Y quedan endeudados por 5 años, 4 años, cuando la Biblia nos habla de orar por los enfermos. Entonces vamos a definir el concepto de sanidad. El concepto de sanidad, esta no es una definición mía. Esta es una definición de un hermano que dice que es el proceso a través del cual Dios, de manera sobrenatural, imparte vida, salud y fuerza a las almas y cuerpos afligidos. Repito, la palabra de sanidad se define como el proceso a través del cual Dios, de manera sobrenatural, imparte vida, salud, fuerza a las almas y cuerpos afligidos. Entonces, como podemos ver, la sanidad y la salud se puede recibir como parte importante del paquete de la salvación. Hay una palabra que anótenla por ahí. Esta es una palabra y póngala entre comillas, porque la palabra salvación, la palabra sozo, es S-O-Z-O, sozo. Esa palabra es el paquete. Esa palabra significa salvación, prosperidad, bendición, liberación, o significa también vida superior. Esa palabra, domínenla, porque cuando Dios salva a una persona, recibe el paquete completo. Esto es igual que una persona que tiene necesidad y le llega un canasto. Ese canasto viene con cosas básicas, con leche, con azúcar, aceite, ¿me entiende? La palabra soso es un paquete, llega con todo. Por eso la palabra hebrea, anote esto, no la voy a mencionar para no enredarlos, significa coser. Mire, qué curioso. La palabra hebrea sanidad significa coser, enmendar. Le llama la atención, anótenla. Porque son cosas que van aprendiendo. Usted no las van a aprender en otra parte. La palabra hebrea para sanar significa coser, enmendar, traer sanidad a un alma. Hay un alma de espíritu, cuerpo de una persona que está herida. Esa persona que está herida hay que enmendarla, hay que coserla.
también significa restauración. Por eso la palabra restauración hace la palabra que todos nosotros usamos y que los judíos, los hebreos bien saben, es la palabra que nosotros la usamos como paz, que es shalom. ¿Ya? Pero la palabra shalom de la etimología en sí significa sanar. Significa que una persona está herida, hay que coserla, hay que enmendarla. Le estamos diciendo shalom. En otras palabras, cuando decimos shalom, que el Eterno te sane tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. Hay un área de tu vida que está dañada, que nosotros le ponemos eso. Pero le agregamos una palabra paz. Entonces, en la palabra, en los hebreos, cuando mencionan la palabra shalom, mire lo que estamos enseñando. Que esto es tan importante en la sanidad. Ellos creen, y nosotros creemos, y tenemos que aprenderlo así, de que esa persona no tendrá paz si está enfermo. O puede estar, sano, pero está pobre. Y es por eso que usa la palabra shalom, porque es completa, el paquete completo. Shalom. Paz y salud, en otras palabras. Vean ustedes Jeremías capítulo 33, verso 6. Con ánimo, por favor. Jeremías capítulo 33, verso 6. Ahí está. Mire la palabra, dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Le revelaré abundancia. Ahí está la palabra shalom, 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 paz. Y de verdad, todo encaja ahí. La abundancia de paz. Subrayame la palabra paz, que es la palabra shalom. Entonces, hemos señalado que en el hebreo la palabra sanar significa, en otras palabras, coser, enmendar. Señalamos también la palabra shalom, que significa paz y sanidad. Pero en el griego, lo que fue escrito en el Nuevo Testamento, se usa la palabra que les dije, anótenla, sozo. Es S-O-Z-O. Esa palabra sozo significa, salvación, liberación, sanidad interior. Salvación, liberación, sanidad interior. Es traer una integridad total. En otras palabras, la palabra sozo significa salvación completa. Es completa. Alma, cuerpo y espíritu. Es donde esta persona va a realizar la cura completa. Esa persona es saludable. Esa persona es completamente saludable. Por eso nuestro Dios, el deseo de Él es que nosotros seamos completamente salvos, sanos. Él quiere que seamos felices. El agotamiento, la depresión, el cansancio, el crisis de pánico, todo eso producto de una alma herida, de un problema del espíritu y que se manifiesta a través del cuerpo. Esa persona necesita una respuesta. Entonces, dentro de la sanidad, hay sanidad en los matrimonios. No solamente vamos a coser algo, vamos a enmendar, que es el término en sí que estamos enseñando. No solo vamos a llevar el paquete completo, sino que
puede ser que el gran problema sea el matrimonio. Y la base de ese matrimonio traerá sanidad integral en todo. Por eso hay sanidad matrimonial, ¿se fija? Hay sanidad en el tormento del hombre. No lo hacen con un hueso, con una parte de la piel, con un tumor. Eso es parte del parte mínimo. Pero el grueso de la sanidad está integrado en una casa, en una familia, en un tormento. Es alguien que está perturbado mentalmente. La palabra sanidad también significa alguien que está perturbado mentalmente, necesita sanidad. Y también encaja completamente en los cuerpos enfermos y torcidos. Entonces, como podemos ver, el enemigo siempre se mete por estas áreas. Y ahí donde debemos distinguir qué es liberación y qué es sanidad. Hay momentos que Cristo dijo, sé sano, pero hay momentos que Cristo dijo, sé libre. Y la libertad trajo sanidad. ¿Se fija? Por eso tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Por eso señalamos que nosotros como hijos del Señor debemos creer que la gente será reconstruida, enmendada y restaurada totalmente. 3 propósitos deben tener claro ustedes. Cada vez que vean una persona, esa persona va a ser reconstruida, enmendada y restaurada totalmente. Hay algo que perdió. Perdió la inocencia. ¿Qué sé yo? Perdió la finanza. Perdió sus años de su juventud, etc. Por eso se dice, y esto es importante, el ministerio de sanidad siempre comienza con el ministerio de oración. Escuchen bien, todos los que tienen ministerio de oración, la mayoría de ellos son sanos. Aleluya, wow, digan algo, digan amén, lo creo. Está determinado que todos los que oran, los que tienen el ministerio de oración, califican para una sanidad total. No lo saben, pero algo ocurre en el cuerpo de ellos. Entonces es algo común, es algo que serán tocados para que se rompan espíritus de amarguras, de resentimiento y remordimiento. Por eso hay sanidad física, hay sanidad almática y hay sanidad corporal. Algo tremendo hace el Señor por eso. He visto milagros de los que sufren el síndrome de Down que han sido sanados. Los autistas han sido sanados. Los problemas de reumatismo han sido sanados. Esto es por un ministerio. El ministerio es tremendo. Conocí a una persona que tenía todos los, no sé cómo se llaman estas partes de la mano, pero tenía todo esto deforme, todo esto, bien deforme. Tenía esto para acá doblado, esto doblado, las coyunturas. Y esa persona se tapaba mucho las manos, tenía muy feo. Las uñas las tenía como adentro y negras. Pero mire lo que ocurrió. Esa persona que tenía reumatismo, porque ustedes saben que el reumatismo no tiene cura. Solo le dan medicamentos y algunas cosas para, ¿cómo se dice el término? Mitigar el dolor.
pero no hay cura. Pero ¿sabe lo que ocurrió en una reunión de oración? Y fíjese que el efecto del demonio era tocar las manos para que no levantara. Y esa persona era porque tenía una legalidad, le había dado al enemigo el derecho legal para atormentar las manos. Y tormentar las manos para que no adorara, para que no buscara a Dios, producto de un odio que llevaba por más de 15, 20 años. Soltó el odio. Ese odio tenía otro espíritu, el espíritu de amargura. Ese espíritu de amargura trajo su compañero, el rencor, y trajo otro compañero que es la rabia, y la otro que quería hacer era la maquinación, es tratar de vengarse. Cada uno tenía espíritu, no voy a hablar de eso porque no estamos hablando sobre guerra espiritual. Eran 5 demonios muy fuertes. Y en la oración fue una oración de alabanza, solo de alabanza, esa persona empezó a reconocer y el Espíritu Santo empezó a entrar en su cuerpo, en su mente. Algo pasó y el Espíritu de repente la lleva a esa persona a unos recuerdos cuando tenía 8 años. Mientras ella estaba adorando, el Espíritu le vino, le mostró lo que tenía que soltar de 8 años. Nadie le estaba ministrando, solo estaba adorando. Pero en ese momento el Espíritu le habla directamente y dice, entrégame este recuerdo de 8 años. Cuando suelta el recuerdo de los 8 años, y ella decía, no, 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 pero nadie estaba poniendo mano, sino que el Espíritu estaba redarguyendo. Y se cumple lo que dice Romanos capítulo 26. Dice que el Espíritu nos guía con voz indecible, inaudible. Y Él guía la oración que nos conviene. Y cuando dice, no, no, todos estamos mirando eso. Pero el Espíritu dice, entrégame eso. El Espíritu viene con una dosis de amor en su corazón y suelta eso. Y sabe que es como que alguien le tomó los dedos y se los tiró. ¿Me explico? A ver, para que puedan entender. Por eso ustedes ven, nunca, no han visto milagros grandes, pero es como tomar esto y ya alguien les tiró eso así y lo estiró y se hizo completamente sana porque entregó eso. Muchas cosas están dañadas, atadas por amargura, resentimiento y dolor. Y el enemigo encoge muchas de las decisiones de nosotros. Hay muchas cosas donde cojeamos, las finanzas, nuestra vida personal, intelectual, emocional, y nos vemos la dimensión del espíritu para áreas de sanidad. Y es ahí donde nosotros vamos a explorar el amor y la bondad de Dios de una manera sobrenatural. Esa bondad, el nombre de Dios que se manifiesta. Por eso Dios se manifiesta aquí con el nombre Rafa. La palabra Rafa, la unción Rafa cae sobre esa casa. Por eso muchos no perciben esto. No lo logran percibir, no lo logran entender. Al menos que vivan esa experiencia. Al menos que pasen por esa experiencia. Porque esto lo van a ver como loco. Pero cuando tú logras experimentar, ver, mirar, observar y vivir y experimentar, es otra cosa. Por eso podemos decir ahí que Él es Señor de mi sanidad. Porque hay muchas personas que reciben sanidad y otras no. Porque hay personas que han orado y no reciben lo que hayan pedido. Esas son preguntas que vamos a ir respondiendo en otras clases. Por eso la palabra Rafa, y anótenla, la palabra Rafa, en la etimología, fíjense, esto para que aprendan, para que después no digan, no, si mi pastor nunca me enseñó. Y después escuchan a otro, dice, oh, mire, él lo está enseñando, no sé por qué mi pastor no me lo enseña a mí.
Aquí para que vean, la palabra Rafa significa restaurar esa persona a la normalidad. Eso significa Rafa, restaurar la persona a la normalidad. Eso significa. ¿Me entienden? Esa palabra está diciendo Dios sana porque Dios es bueno. La palabra Rafa significa que Dios sana porque Dios es bueno. Por eso es su bondad, su sanidad. Me queda un minuto y con esto termino, porque esto por lo menos vamos a ver unos 2, 3 capítulos de la sanidad. Cuando hablamos de sanidad y traemos esta unción Rafa, aún hablando de él, los tumores tienen que retirarse del cuerpo, los quistes, problemas cardíacos, problemas musculares, problemas estomacales, problemas en la columna, en la rodilla, en el pie. Porque la bondad de Dios es tan grande, porque cuando hablamos de eso, hablamos de la dimensión sobrenatural. Yo he visto, cuando he hablado, y creo que en mi año de ministerio, he tocado eso, e incluso la gente, las que tienen problemas de vista, sueltan sus lentes. Así ese nivel llega. Llega a ese nivel que cuando hablamos de eso, la gente suelta sus lentes, como que de repente están mirando el lente y dice, oh, ya no estoy viendo bien. Y dice, oh, me cuesta mirar bien. Y ha ocurrido que han ido al oculista y le dice, oiga, usted ya no necesita lente, usted ve bien. Entonces, eso ha ocurrido cuando hablamos de este Dios. Por eso, Dios es bueno y desea tocar no solo el espíritu de la gente, sino también nuestra mente y nuestro cuerpo. Y hasta aquí llegamos. Quería hablar más. Hasta aquí llegamos. Yo le pido al Señor que como estoy hablando de Él, esa unción Rafa, la unción que se manifiesta a través de una palabra soso e incluso shalom, se haga una realidad en todas sus casas, en todo lo que ustedes aspiran y quieren alcanzar. Que el ángel del Señor que baja a través de los sueños, que baja a través de la vida en nosotros, pueda descender y hacer desaparecer males, espíritus que están atando, atormentando, envejeciendo antes de tiempo, y traiga una restauración total. Señor, haz que tus hijos, tus hijas, puedan transitar en esta tremenda búsqueda. Te alabo, Dios, y te bendigo, y glorifico tu nombre en este día. Por los méritos de Cristo Jesús oro. Amén y amén.